esa parte que dice, bueno, ¿cuántos saben que estamos iniciando ahora Inquebrantables? Es una serie que Dios me ha dado, que el Espíritu Santo me ha dado para entender qué es lo que hay ya dentro de nosotros, ya habita dentro de nosotros, atributos que son inquebrantables, que son imperecederos, que son imposibles de romper, imposibles de cambiar o de debilitarse. Esa palabra inquebrantable, eso significa. La definición en el diccionario es algo que permanece sin romperse, algo que está para siempre. Otra definición es que no cambia ni se debilita. Entonces, esta mañana comenzar a hablar de algo que es sumamente poderoso, que ya habita dentro de nosotros, que es inquebrantable, y tiene que ver con esto que dice en el verso 2 del Salmo 117, que su amor es inagotable. Amén. Entonces tiene que ver con el amor de Dios que ya habita en nosotros y que ese amor es inquebrantable. Dentro de nosotros ese amor no puede romperse, dentro de nosotros ese amor no se debilita, al contrario, se va fortaleciendo, se va perfeccionando, y lo vamos a ir viendo más adelante. En el Salmo 100, el verso 5, otro de los salmos cortos, pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Cuando en la palabra de Dios, en la Escritura, en la Biblia, leemos que dice que algo es para siempre, está hablando de esta característica de ser inquebrantable, de ser inagotable, de ser irrompible, ¿sí? Que no tiene fecha de caducidad, que no tiene un fin, sino que permanece por la eternidad, o sea, es inagotable, es para siempre. Y entonces está hablando que el amor de Dios para con nosotros es para siempre, es para siempre. Su amor es inagotable y es poderoso para con nosotros. Amén. Entonces, ¿cuántos aman a Jesús? Si amamos a Jesús, dice la palabra de Dios que nos hemos hecho uno con Él, y entonces el Padre está también en nosotros, porque Jesús y el Padre son uno. Jesús dijo, todo lo del Padre es mío y lo de Él todo lo mío es del Padre y lo del Padre es mío, somos uno. Lo estaba hablando en los evangelios, en Juan. Pero si nosotros somos uno también en Él, entonces su amor habita en nosotros, pero ese amor tiene que ser, o es mejor dicho, inquebrantable, y en nosotros tiene que manifestarse de esa manera. Y nosotros estamos siendo perfeccionados en el amor de Dios. Entonces, si tú y yo somos inquebrantables, no es porque realmente seamos de acero, seamos con un corazón insensible, sino que está hablando de unos atributos que están dentro de nosotros que nos hacen mantenernos de pie sobre cualquier circunstancia, que nos hacen mantenernos de pie sobre la debilidad, mantenernos de pie sobre la adversidad, mantenernos de pie sobre la prueba, mantenernos firmes, y no porque seamos nosotros como nos lo han vendido tal vez en las caricaturas, un superhéroe, que seamos como Superman, ¿no? De acero, y pueden venir y balas, y pueden venir meteoritos y todo, y no nos hacen nada. No, realmente sí hay situaciones que nos pueden hacer que nos doblemos, o hacer que salga nuestra debilidad, o que se manifieste nuestra debilidad, o hacernos dudar, o hacernos como débiles en algún momento. Porque hay situaciones que en la naturaleza humana sí nos afectan, eso quiero decir, nos afectan, pero el amor de Dios dentro de nosotros, que es imperecedero, que es inquebrantable, sigue obrando y perfeccionándose en nosotros para mantenernos de pie. ¿Y cómo debería de manifestarse en nosotros? Esa es la pregunta, porque hoy en día la sociedad está tan necesitada de que realmente los hijos de Dios manifiesten el amor como debe de ser, pero por poner nuestra mirada en nuestras cosas, en nuestras
pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestra propia percepción, y no ver las cosas como Dios quiere que veamos para poder amar al prójimo como Él quiere que lo amemos, entonces no se está manifestando como debería manifestarse. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? En primera de Pedro 4, verso 8 dice que el amor cubre multitud de pecados. Cuando nosotros aprendemos o le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude para manifestar ese amor que es inquebrantable dentro de nosotros, para poder ver al otro, va a cambiar la óptica en nosotros y va a cambiar la forma de ver a las personas. Yo recuerdo que muchas veces me ha pasado que cuando me toca orar por una persona, ante los ojos de los hombres simplemente se ven los defectos de esa persona, se ve la persona defectuosa, se ve la persona mejor dicho, se ven todos los pecados de la persona. Pero yo he orado y le he pedido a Dios que me permita ver lo que Él ve, que me permita ver lo bueno aún en medio de lo malo. ¿Por qué? Porque eso es como Dios nos ve a nosotros. Si tú y yo estamos aquí reunidos, si tú estás ahí viéndonos, si tú estás caminando de la mano con Jesús, es porque alguien en algún momento te vio como Jesús te ve. Porque una persona se acercó a ti y te habló, una persona se acercó a ti y te mostró un cariño que tal vez no merecías por las acciones propias, te dio una palabra de aliento, y eso es manifestar el amor de Dios. Te dio una palabra de fe, hizo algo, te habló de Jesús y mostró eso. Tal vez alguien lo quiso haber hecho, pero se acercó a ti y dijo: no, la verdad es que esa persona tiene un corazón tan duro que ¿para qué le hablo? La verdad es que no. O comenzamos a ver las cosas naturales en la persona, y entonces comenzamos a poner tantos prejuicios y tantas barreras mentales y tantos conceptos y percepciones de la persona, que entonces en lugar de acercarnos nos alejamos, en lugar de unir mantenemos la división con nuestras propias acciones. Y si nosotros entendiéramos que Dios está buscando unir y no dividir y no separarse, y que desde la iglesia, desde el comienzo de la iglesia, Dios nos lo muestra cuando Dios le habla a Pedro que vaya a casa de Cornelio. Pedro recibe un sueño y él ve, mejor dicho, fue una visión, porque dice que él cayó en éxtasis y tuvo una visión y comenzó a ver cómo del cielo descendía como un lienzo, y entonces comenzó a ver animales y escuchó una voz que le dijo: mata y come. Y él dijo: pero ¿cómo, Señor, si yo no he comido nada inmundo, yo no he comido nada contaminado? Y escuchó la voz tan clara de parte de Dios que le dijo: no llames inmundo lo que yo ya he limpiado. Eso es comenzar a ver las cosas como Dios ve. ¿Por qué? Porque en ese entonces los judíos tenían un entendimiento tan cerrado de que el evangelio y las buenas noticias solamente eran para ellos, pero no para los gentiles. Y entonces tú y yo podríamos tomar la misma actitud, y lamentablemente y dolorosamente, lastimablemente, la iglesia de Jesús comienza a tomar ese tipo de actitudes el día de hoy. Hoy en día la iglesia de Jesús sigue tomando eso. No, es que la bendición solamente es para mí, es que el evangelio solamente es para los cristianos, es que ¿por qué le voy a hablar a un testigo de Jehová? ¿Por qué le voy a hablar a un mormón o a un musulmán o a lo que sea? O a alguien que no crea, un católico, etcétera. No, porque ellos están cegados, están entendidos. Esa era la actitud de Pedro en ese tiempo. ¿Cómo voy a ir yo a casa de Cornelio? ¿Cómo yo me voy a acercar a los gentiles si no pueden convivir los judíos con los gentiles? Y a veces nosotros tomamos esa misma actitud. Nosotros no podríamos convivir con otras personas. ¿O por qué si el pastor lo ven platicando con una persona o un hombre o una mujer que está tatuado, con una persona que ha llevado una vida desenfrenada? Pero es que tenemos que aprender a ver como Dios ve a la persona, y es que Él está viendo lo bueno dentro de esa persona. ¿Por qué? Porque todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Todos tenemos algo bueno de parte de Dios,
dentro de nosotros. Claro que cuando caminamos con Él y nos acercamos y permitimos que el Espíritu Santo comience a hacer la obra en nosotros, comienza a potencializarse, comienza a salir o a manifestarse eso bueno que Dios ya puso en nosotros. Cuando nuestra voluntad se doblega o nuestra voluntad se rinde delante de Él y permitimos que Él haga lo que Él quiera hacer. Pero es nuestro deber, como Pedro, obedecer a Dios y entonces manifestar el amor a los demás. Yo vengo aquí y esta palabra primeramente es para mí, porque realmente yo a veces, ya no como antes, debo confesarlo, pero no estoy libre de eso. Porque yo todavía sigo poniendo pensamientos en mi mente donde a veces me cuesta trabajo acercarme a alguien porque pongo prejuicios. Yo solito me pongo prejuicios y digo, no, pero ¿cómo? Tal vez no me va a recibir, no va a escuchar la palabra, pero es que ese no es mi problema. Mi deber delante de Dios es manifestar el amor y tal vez a una persona sonreírle, tal vez a otra abrazarle, tal vez a otra bendecirle con algo, tal vez a otra bendecirle con una palabra de fe, con una palabra de aliento, con una solución, con un apoyo, etcétera, etcétera. Pero sobre todo anunciarle que hay buenas noticias en Cristo Jesús, que lo que Él está pasando, que lo que ella está pasando, hay solución en Jesús. Y ahí es comenzar a sembrar lo inquebrantable que habita en ti, el amor de Dios. Y no digo que todos seamos perfectos en este momento y que ya todos lo manifestemos, o que yo como pastor, no, pues es que a veces somos los más criticados por eso. Pero mira, y es pastor y no hace lo que la Biblia dice, o no manifiesta el amor, o sigue teniendo reacciones o comportamientos que no manifiestan el carácter de Jesús. Pero ahora vamos a entender que el amor de Dios dentro de nosotros se está perfeccionando. Amén. Se está perfeccionando. Porque a veces hay temor dentro de nosotros, pero cuando nosotros también disfrutamos, vivimos y somos ministrados y habitamos en el amor de Dios, el temor a la crítica, el temor al qué dirán, el temor a cualquier cosa, el temor al fracaso, el temor aún a prevalecer cierta postura personal o cierto conocimiento personal, a mantenerlo firme, porque eso es ego. El temor a ser humillado personalmente, no digo ante las personas, sino personalmente, porque a veces yo podría defender una postura o defender una idea porque ha sido lo que yo me he alimentado, ha sido el conocimiento que he adquirido durante los años, durante mucho tiempo, y eso me genera un cierto ego, porque yo he llegado hasta ese nivel, hasta ese punto, para defenderlo, para recibir un cierto conocimiento que muchas veces proviene del hombre. Pero decidir, o el temor a decir la verdad, estaba equivocado, la verdad, eso no es lo que Dios dice en su palabra, eso no es lo que realmente me ha ayudado hasta el día de hoy. Eso es un temor también. Se los digo porque yo pasé por eso, renunciar a todo lo que yo había vivido y adquirido y había defendido durante años, corrientes espiritistas, corrientes filosóficas, corrientes de muchas cosas. Tuve que renunciar a eso. Pero fue cuando realmente me di la oportunidad de vivir el amor de Dios. Y hay un pasaje un poquito largo, pero muy, muy tremendo en Primera de Juan, capítulo 4, lo voy a leer. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Hay otras versiones que dice todo aquel que ama es hijo de Dios. Pero esta parte que dice y conoce a Dios. Y muchas veces nosotros nos jactamos de conocer a Dios, pero no manifestamos el amor. Por supuesto que el amor tiene que ver con la verdad y defender la verdad.
hablar la verdad. ¿Cuál verdad? La palabra de Dios. Amén. Bueno, verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora me van entendiendo por qué la sociedad o por qué el mundo está tan necesitado de que realmente la iglesia exprese el amor. Porque por eso muchas veces dicen, esos cristianos. ¿Por qué? Porque dicen conocer a Dios, pero no lo manifiestan. Entonces realmente no conocen a Dios. Verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. 2 puntos y seguido. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Wow. ¿Cómo se perfecciona el amor en nosotros? Amándonos unos a otros. Amándonos unos a otros se perfecciona el amor en nosotros. Wow. Pero dice que si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, porque Dios es amor. Verso 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Wow. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. O sea, dice que el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque nos ha dado el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo habita en ti, está dando testimonio de que nosotros permanecemos en Dios y Él en nosotros. Pero cuando nosotros aprendemos, nosotros nos humillamos delante de Dios, estoy hablando en una condición del corazón, para aprender a amar a los demás, su amor se está perfeccionando. Y entonces lo vamos a conocer en otra dimensión. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y aquí viene algo más sustancioso. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Por eso pregunté, ¿cuántos aman a Jesús y creen y han confesado que Jesús es el Salvador? Es el Hijo de Dios. Verso 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. Hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿En dónde? En este tiempo. Tenemos que ser como Jesús en este tiempo. Tenemos que amar como Jesús ha amado en este tiempo, como Dios nos ha amado. 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si tememos al que dirán, si tememos al fracaso, si tememos a cualquier cosa, el amor no ha sido perfeccionado en nosotros. Porque el perfecto amor echa fuera el temor, cualquier temor. Verso 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Cuántos de aquí les cuesta realmente? Digo, y no es para juzgar ni para criticar nada, es para abrir los ojos delante de Dios y decir, Dios, todavía necesito que perfecciones tu amor en mí. Necesito conocerte. Porque aquí dice, el que aborrece a su hermano es mentiroso. Ya no digamos que, pero el que aborrece aún a alguien dentro de su casa, el que aborrece a un hermano de la fe, es mentiroso. Dice, si alguno aborrece a su hermano es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
Pero si tú y yo estamos aquí y por la fe en Jesús, por nuestra fe puesta en Jesús, Dios habita en nosotros y entonces su amor ya habita en nosotros y nos cuesta trabajo entre nosotros amarnos, honrarnos, respetarnos. Y si decimos que Dios habita en ti, y si yo te aborrezco, estoy diciendo que aborrezco a Dios porque Dios habita en ti. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Yo vine esta mañana por el Espíritu Santo a decirte: hay un amor dentro de ti que es inquebrantable. Y número uno es abrir el entendimiento a que el amor inquebrantable ya habita en nosotros. Pero que si hay algo que Dios te está confrontando en esta mañana, o nos está confrontando, es para abrir los ojos a lo que nos está impidiendo manifestar el amor de Dios como Él quiere que lo manifestemos en esta tierra. Pero inquebrantable tiene que ver con eso, que lo que ya habita en ti no se puede romper. Ese amor no se puede romper. Ese amor se está perfeccionando en ti. Ese amor no cambia ni se debilita. Al contrario, se perfecciona. Ese amor vive en ti y en mí. Pero creo con todo mi corazón que todos, incluyéndome o siendo yo el primero, hemos tenido momentos en los cuales hemos aborrecido a alguien, en los cuales hemos puesto prejuicios o estructuras mentales o conceptos preestablecidos dentro de nosotros o en nuestra mente para no manifestar el amor como Dios quiere que lo manifestemos a alguna persona. Ya no voy a poner si es un hermano, si es alguien de la familia, si es alguien de la calle, pero que puedan ver a Jesús o que puedan ver el amor de Dios en nosotros. Yo platicaba con unos pastores allá en Perú, con una pastora, y le decía casi llorando, le digo, algo que mi esposa y yo hemos perseverado, deseado, orado, es en pensar qué haría Jesús, cómo reaccionaría Jesús, en ser como Jesús y soltar, porque estábamos platicando de momentos en los cuales hay situaciones o expresiones o actitudes de personas que lastiman tu corazón, que te hieren, porque dicen una cosa y te demuestran otra cosa con sus actos, porque esperabas algo de esa persona y nunca lo recibiste o recibiste totalmente lo contrario y eso te lastimó. Y entonces en lugar de acercarte y eso, comienzas tú a defender tu punto, a defender tu sentimiento, a defender tu percepción de las cosas. Pero mi pregunta es, ¿Jesús haría lo mismo? Jesús hubiera defendido o sea, imagínate viendo a todo el pueblo judío maldecirlo. Bueno, tal vez, no sé si sea correcto esa palabra, pero rechazándolo, pero aplaudiendo y esperando que realmente lo crucificaran. O sea, para ellos en el momento en que Poncio dijo, sí, ahora él, ¿a quién quieren? ¿Cómo se llama el que estaba en la cárcel? ¿Barrabás? ¿A quién soltamos? ¿A Barrabás o a Jesús, que para mí es inocente? A Barrabás. Y entonces hicieron fiesta porque iban a crucificar a Jesús. Imagínate. Tal vez Jesús, con el poder que habita en él, en ese momento puede haber cambiado la historia o decir, no, mejor no. Pero él no estaba viendo su percepción, él estaba viendo lo que el Padre estaba viendo. Y decía, es que solamente a través de mí pueden reconciliarse con el Padre. Y entonces el verdadero amor manifestarse en ellos. ¿Por qué? Porque nadie puede dar algo que no ha recibido. Jesús lo recibió del Padre. Tú y yo lo hemos recibido de Dios. Los que están allá afuera no lo han recibido de nadie. Lo pueden recibir de ti. Amén. Y aún dentro de la iglesia, quien no lo ha conocido o a quien no se le ha perfeccionado el amor. Y yo creo que todos aquí
desde hace 3 años o 4 años o desde el tiempo en que llegaron a la iglesia, vive Jehová que todos aquí Dios ha propiciado situaciones, aún entre nosotros mismos, para que el amor de Dios se perfeccione.